Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico en Ecuador TV. Las zonas fronterizas parecen que generan mucha polémica, mejor dicho, no parecen, sino que de hecho generan mucha polémica. Incluso para el día lunes se anuncia el encuentro de los presidentes Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos en la ciudad de Quito para tratar sobre los problemas fronterizos colombo-venezolano y que todo el mundo aspira se llegue a una solución definitiva. Pero también la frontera de Ecuador con Colombia presenta síntomas de complicaciones a partir de la devaluación del peso colombiano. Pero más allá de la necesidad de llegar a acuerdos entre los países y específicamente entre Colombia y Venezuela para solucionar este conflicto que se está poniendo medio delicado, el tema es las causas, la génesis de estos inconvenientes. Y para analizar los problemas de las fronteras hemos invitado a Fernando Carrión, académico de la Flaxo, con quien vamos a profundizar esta temática. Fernando Carrión, muy buenos días, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Su liga clasificó, mi Emelec también, así que en santa paz los dos, así que podemos entrar a desarrollar el tema. Podemos hablar de fronteras, ahora sí, tranquilos. Podemos hablar de fronteras, ahora sí. Fernando, bueno, los problemas están visibilizados. Pero el tema es, recurrente y tradicionalmente, estos problemas siempre han existido. Y yo dije en alguna ocasión que la crisis económica mundial representa para Latinoamérica un gran reto. Y un gran reto frente a una verdadera integración latinoamericana, política, económica, productiva, etcétera, etcétera. Pero el tema es, ¿existe la decisión realmente de llegar a acuerdos? A ver, yo creo que lo que estamos viviendo en general en América Latina tiene como tres orígenes estructurales, llamémoslos así. Uno primero, sin duda, la crisis económica que está viviendo toda la región, que básicamente tiene que ver con el tema de materias primas o commodities, como ahora se llaman. Eso hace que golpee de una forma a un país y de otra forma a otro país, según qué tipo de materia prima produzca. Por ejemplo, el caso del petróleo, que es Venezuela, Ecuador, incluso Colombia. ¿Colombia también? O el caso del cobre en el caso de Chile y así sucesivamente. Una segunda cosa que también es estructural y es relativamente nueva en América Latina es la presencia de distintos modelos de gobierno que tenemos. Por decir algo, los países del grupo del ALBA, que son muy distintos a los países de la cuenca del Pacífico, es decir, México, Colombia, Perú y Chile. Entonces, esto también genera algunos conflictos en las relaciones interfronterizas, llamémoslo así. Y uno tercero que también tiene que ver es todo el proceso de globalización. El proceso de globalización en las fronteras en particular hoy día han dado lugar a un cambio de un sujeto social que era clave. El contrabandista empieza a perder relevancia y el sustituto del contrabandista es el traficante. El traficante ya no es una figura exclusivamente binacional, sino que el traficante es una figura multinacional, internacional, global. Por decir algo, el tema de los tráficos de drogas, bueno, Colombia produce hoja de coca, se procesa en Ecuador, se procesa en Venezuela, se procesa en México, va a los Estados Unidos, va a la China, va a Australia, y entonces aquí nos muestra que hay todo un circuito que está alrededor de eso, articulado principalmente por las rutas. La migración internacional es exactamente lo mismo, las tratas e incluso el tema del contrabando. Entonces, en ese contexto tenemos fronteras en particular que han tomado mucho más peso, que son básicamente las dos fronteras de Colombia, la una con Venezuela, la otra con Ecuador. Ahora, dentro de esta visión política que pueden tener gobiernos, como mencionas, que es uno de los temas en la región, sobre todo con impacto fronterizo, el tema es el siguiente, el tema es que se tenga distintas visiones para gobernar un país, es legítimo porque eso lo escoge la población, la ciudadanía de cada una de las naciones. El tema es que no creamos verdadera convivencia fronteriza a efectos de evitar estas asimetrías o estos desniveles que se presentan. Por ejemplo, el tema de las devaluaciones es uno de los temas que por lo menos a nosotros también nos afecta. Y también Venezuela reclama el tipo de cambio, el sistema de tipo de cambio que se maneja en Colombia en relación a la frontera. Recordemos que en Colombia hay libre cambio.
A ver, veamos económicamente cómo funciona y podemos comparar las dos fronteras de Colombia, la de Ecuador con Ecuador y con Venezuela. En el caso de Venezuela es un modelo donde hay un retorno de lo público con mucha fuerza, que también ocurre en el caso del Ecuador, pero en Venezuela porque históricamente, por el peso del petróleo, ha tenido una baja producción industrial, llamémoslo así. ¿Y qué es lo que ha hecho Venezuela? Pues comprar en el exterior, muchas importaciones. Y mucho a Colombia. Colombia más bien ha ido disminuyendo la oferta. Y mucho a Colombia. Ahora, gran parte de eso está subsidiado. Pongamos el caso de la gasolina. Ayer justamente estaba revisando alguna información. Una de estas bombonas, de estos góndolas que se sabe llamar en la frontera, que son unos trailers grandes, si tú compras esa góndola llena de gasolina en Venezuela, te cuesta $7. Si tú vendes esa misma góndola de gasolina en Cúcuta, te vale $25.000. O sea, de $7... $25.000 no va a ser, 25.000 pesos. $25.000. ¿Dólares? Pero una diferencia tremenda. Entonces la diferencia es abismal. Y te pongo el caso simplemente de la gasolina. Pero tú empiezas a tener una cantidad de productos. Y entonces ahí se produce el tráfico de los productos venezolanos hacia Colombia. Con un hecho adicional. La zona fronteriza en Santander, es decir, en la zona colombiana, tiene dos hechos complejos. Uno es una zona de producción de coca muy fuerte. Y, en segundo lugar, en esa zona también están presentes los paramilitares. Y los paramilitares, de alguna manera, manejan este negocio ahí. Entonces, aquí ya se te confunden muchas cosas. Paramilitares asociados al narcotráfico. Sin duda, sin duda. Si nosotros vemos en el caso de la frontera de Ecuador con Colombia, la situación es distinta. Lo único que nosotros tenemos subsidiado, llamémoslo así, con mucha fuerza, es la gasolina. Pero no con esa gran diferencia que nosotros vemos de Venezuela. Entonces aquí tenemos el paso de la gasolina, el gas, etcétera, hacia Colombia. Pero a su vez, desde el 2012 empieza a haber un cambio importante porque hasta el 2012 el Ecuador había sido beneficiado por la paridad cambiaria. Pero a partir del 2012 la cuestión empieza a darse la vuelta porque se aprecia el dólar. Y este rato la situación es totalmente distinta. Nosotros tenemos en Colombia un nivel de inflación alto y una devaluación que se ha producido solo en este año, según datos del Banco de la República, en el 29%. Entonces, eso hace muy atractivo para las importaciones de productos colombianos hacia el Ecuador y principalmente de la zona fronteriza. Ahora, son dos problemas con connotaciones distintas, el tema colombo-ecuatoriano que el tema colombo-venezolano. Es decir, Colombia y Ecuador tienen una relación mucho más fluida en ese sentido, a tal punto que el propio presidente Santos dice a la canciller Holguín, solicite una cita con el presidente Correa para sentarnos a resolver conjuntamente este tema, sin perjuicio de que ya Ecuador tomó algunas decisiones de carácter económico a efectos de proteger la economía de la zona norte de nuestro país. Pero en cambio la frontera de Venezuela con Colombia es un sector donde ha generado mucha crispación, sobre todo de parte del presidente venezolano, donde ya ha cerrado algunos sectores de la frontera. El tema es, ¿a qué solución se podría llevar? ¿Cuál sería la solución práctica para aquello más allá de la política? A ver, yo lo que diría es que en la frontera Ecuador-Colombia, la iniciativa la ha tenido principalmente Ecuador. Y creo que ahí hay dos hechos de política muy interesantes. La una, lo que se llama aquí los gabinetes binacionales. Los binacionales, correcto. Que esa es una experiencia inédita. Yo no conozco en otros lugares. En otras palabras, se reúne el gabinete del presidente Santos con el gabinete del presidente Correa. En otras palabras, el gabinete colombiano con el ecuatoriano. Ahí está el ministro de Agricultura, está el ministro del Interior, está el ministro de Cultura, etcétera, etcétera. Y hay debate en eso. O sea, hay una sistematización. Sí, sí. Y no se han reunido una, sino varias veces. Y una segunda que se está trabajando y que me parece que ya empiezan a dar algunos resultados, es que se ha constituido una especie de zona de integración transfronteriza. Entonces, por ejemplo, ahí, de lo que yo conozco, hay una canasta básica que venden los colombianos en el Ecuador con beneficio para los vendedores ecuatorianos, que es muy interesante eso. Entonces, son básicamente productos vitales. Una situación como esa tú no tienes en la frontera entre Colombia y Venezuela, porque se ha ido deteriorando desde la época de Uribe,
cuando el presidente Uribe gobernaba Colombia y estaba Chávez en Venezuela. En el caso nuestro, Uribe también nos generó muchísimos conflictos, hasta meterse en angostura. Pero eso fue superado tanto por Santos cuanto por Correa. Y a partir de eso vienen los gabinetes binacionales. Y a partir de eso vienen los gabinetes nacionales. En el caso de Venezuela, no. Entonces ahí tú tienes una política del gobierno venezolano para su frontera y una política del gobierno colombiano para su frontera. No hay diálogo. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido en este tiempo? Daba la impresión de que no querían reunirse los dos presidentes. Incluso, inicialmente me llamó mucho la atención que el propio presidente Maduro, que ve en este nuevo regionalismo que hay en América Latina, llámese el CELAC, UNASUR, no vio eso con buenos ojos. Tan es así que estaba, de alguna manera, trabajando directamente con las cancillerías de Brasil y Argentina. Pero finalmente me da la impresión, gracias a las gestiones de Correa, que regresó el cauce normal, porque eso iba a erosionar estas dos instancias nuevas del nuevo regionalismo, y se van a reunir a instancias de las dos, es decir, de CELAC y de UNASUR. Porque viene el presidente Tabaré Vázquez, que es el presidente pro tempore de UNASUR, el presidente pro tempore de CELAC, que es el presidente Correa, y entonces las dos instancias de creación de este último tiempo de este mundo progresista en América Latina no van a salir golpeadas como estaba ocurriendo. Lo que pasa es que se comenzó a generar una serie de especulaciones en ese sentido, ¿no? La presencia del secretario general de UNASUR, que es el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, de pronto eso le incomodaba a Nicolás Maduro por el sentido de ser colombiano. Y el otro tema que se hablaba y se comenzaba a especular es que todo esto estaba armado en función de las próximas elecciones en Venezuela. ¿Cuál es tu lectura? Bueno, ahí viene otro tema que ha estado muy presente, esta cosa, la diplomacia al micrófono, que yo veo que es muy negativa, pero no solo negativa en términos de la propia diplomacia, sino lo que ocurre es que esos discursos van dirigidos al interior de cada uno de los países. Si Venezuela tiene elecciones el 6 de diciembre, Colombia tiene ahora en octubre. Entonces, en los dos países tú vas a tener elecciones en plazos relativamente cortos. Y para eso, obviamente, la diplomacia del micrófono ayuda mucho, porque lo que está haciendo es exacerbando el nacionalismo. Ayuda mucho a la interna. No ayuda mucho en la relación, claro, porque empieza el insulto del uno al otro, o por lo menos la agresividad del uno al otro, o la interpretación del uno al otro, pero todo eso estaba dirigido principalmente a sus connacionales. Y yo creo que eso le hizo mucho daño y se alargó demasiado, justamente para generar este efecto político en los dos países. Ahora, ¿qué tanto puede afectar estos temas al proceso de paz? El tema, me refiero, colombo-venezolano. No, yo creo que mucho, porque los dos están lastimados. Los dos están lastimados. Las relaciones entre las dos cancilleres, tanto colombiana como venezolana, no fue tan fluida como fue hace poco tiempo. Se nota, además, en la fotografía, en las imágenes. Exactamente. Pero el tema va más allá también de la relación entre los gobernantes o de las cancilleres, es decir, la posición que adoptó la FARC de apoyar a Venezuela. Eso genera también, me imagino, algún tipo de reacción al interior de Colombia, en la población de Colombia, y un proceso de paz requiere también legitimación ciudadana. Sí, ese es lo otro que se está jugando en este conflicto. No hay que olvidarse que Venezuela es uno de los países garantes, uno de los países que acompañan al proceso de negociación que se lleva a cabo en La Habana entre las FARC y el gobierno colombiano. Y yo creo que eso sí ha estado presente, no tan explícito en términos de lo que decía hace un rato, la diplomacia del micrófono, porque eso no atrae mucho a la población, pero eso está en juego. Entonces, yo creo que eso también ha generado algunas reacciones negativas. En otras palabras, yo creo que en este tiempo se perdió mucho la confianza respecto del otro. ¿Recuperable? Tiene que ser recuperable, pero yo veo que se va a regresar al statu quo anterior. En otras palabras, cada uno se encarga de su frontera. Yo creo que ahí hay que recoger la experiencia colombiana y ecuatoriana de esta especie de zona de integración fronteriza, los gabinetes binacionales, respetar obviamente los modelos políticos que están atrás, pero no hacer de la frontera el punto principal de debate de este tema, ¿no?
Fernando Carrero, muchas gracias. No, muchísimas gracias. Bueno, y buen viaje, porque usted, como siempre, pasa en los aviones. Espero que al su regreso podamos retomar algunas cosas. Sí, claro, sin duda. Bueno, nosotros continuamos con Pensamiento Crítico.